Esto pasó hace un par de meses. Decidí hacer un viaje por el norte de México. Tenía 35 años y buscaba historias fascinantes para mi blog de viajes. Me encantaban los lugares inexplorados, donde la historia y la tradición se unían con leyendas. Mi intención no era solo documentar las costumbres locales, sino también sumergirme en el misterio de esos pueblos olvidados. Nunca he dejado de pensar en lo extraño que fue todo. Llegué a un pueblo remoto. Las calles eran estrechas y polvorientas. Había sombras que se deslizaban por las paredes de las casas de adobe. Mientras caminaba, un anciano me habló del rancho de una anciana que conversaba con los fantasmas de sus familiares. Al principio, me sentí escéptico, pero la curiosidad me ganó. Así que decidí visitarlo. Cuando llegué, el rancho tenía una atmósfera extraña. Era viejo y estaba descuidado. El aire se sentía frío. La anciana, con piel arrugada y ojos profundos, me recibió con una sonrisa inquietante. Mientras me contaba sobre los espíritus que la acompañaban, vi sombras danzantes en las paredes. Mi corazón latía rápido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de racionalizar lo que veía, pero no podía ignorar la inquietud en mi interior. Salí del rancho con más preguntas que respuestas. Me dirigí a otro pueblo, donde los habitantes hablaban de figuras que aparecían en la niebla. Pensé que tal vez eran solo ilusiones. Sin embargo, al caer la noche, escuché risas infantiles resonando en el aire. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Esa risa parecía provenir de un lugar lejano. Mi piel se erizó, y sentí como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Podría ser que esas historias tuvieran más verdad de lo que quería aceptar. En un rancho diferente, unos hombres me hablaron de un antiguo ritual que hacía eco en la noche. Decían que había voces que llamaban a los viajeros. Cada vez que preguntaba, sus respuestas eran vagos susurros. Me frustraba. ¿Por qué nadie quería explicarme más? La tensión en el aire era palpable, como si algo me observara. Comencé a cuestionar mi propia percepción. ¿Realmente estaba perdiendo la razón o esos misterios eran más oscuros de lo que imaginaba? Al final de mi viaje, decidí regresar al rancho de la anciana una vez más. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Llamé, pero solo escuché un silencio profundo. Entonces, a mis espaldas, sentí una presencia. Me giré lentamente. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. No había nadie. El frío me envolvió. Por un instante, creí escuchar la risa de un niño en la distancia. ¿Era real? ¿O solo estaba confundido? Nunca supe qué pensar. Me marqué de esos pueblos con una sensación de desasosiego. Las sombras, las risas y las voces quedaron grabadas en mi memoria. Aún hoy me pregunto si los misterios que encontré eran reales o solo ilusiones de mi mente. Esa experiencia me dejó con un inquietante deseo de saber más, pero también con un profundo miedo a lo desconocido. Capítulo 2. La noche de las sombras. Decidí regresar a mi hogar, pero el recuerdo de aquellas sombras aún me seguía. Cada día, pensaba en el rancho de la anciana y en las historias que me habían contado. Me costaba dormir. Las risas infantiles resonaban en mi mente como un eco inquieto. Un día, mientras revisaba algunas notas, encontré un número de teléfono que me habían dado. Era de un hombre que decía saber más sobre los rituales de la región. Mi curiosidad despertó de nuevo, así que no dudé en marcar. La voz en el teléfono era áspera pero amable. Se presentó como don Eliseo, un anciano que había vivido en esas tierras toda su vida. Me invitó a su casa esa misma tarde. Me pregunté si debería ir. Estaba nervioso, pero algo me decía que necesitaba escuchar más sobre lo que había visto. A las pocas horas, estaba de camino a su ranchito. Cuando llegué, el lugar parecía más antiguo de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas y el aire olía a tierra húmeda.
Don Eliseo me recibió con una mirada penetrante. Me condujo hacia un pequeño salón lleno de objetos extraños, amuletos, fotos descoloridas y un par de velas que ardían tenuemente. Me ofreció un café caliente, pero apenas podía concentrarme en lo que decía. Su voz era un murmullo como el viento, y sus manos temblaban al señalar un objeto en la mesa. Las sombras que viste son solo el principio, dijo con seriedad. Hay un camino que debes seguir para comprenderlas. ¿Comprender? Mi mente estaba llena de dudas. ¿Qué esperaba encontrar al adentrarme más en este misterio? Don Eliseo me habló de leyendas sobre la niebla que cubría las montañas por la noche. No todos los que entran en ella regresan, advirtió. Su tono era grave. Habló sobre voces que susurraban secretos y a aquellos que se aventuraban a escucharlas, sobre todos los que habían desaparecido. Mi corazón se aceleró. La historia de la anciana y sus fantasmas resonaba en mi mente. Decidí preguntarle si había alguna manera de encontrar esas voces. Este no fue un buen movimiento. Su expresión cambió, se volvió dura y sombría. Algunas preguntas no deben ser respondidas, dijo casi en un susurro, mientras miraba hacia la ventana como si viera algo que yo no podía. El tiempo avanzaba rápido en su casa. La luz del sol se desvanecía y la atmósfera se volvió aún más pesada. En un momento dado, escuché un sonido detrás de mí, un susurro que no venía de don Eliseo. Giré la cabeza rápidamente. Lo que vi me hizo estremecer. Las sombras, las mismas que había presenciado en el rancho, parecían deslizarse por la pared, como si intentaran llegar a mí. ¿Lo ves?, murmuró Eliseo. No te están dejando ir. En ese instante, la puerta de la casa se cerró de golpe. El sonido resonó como un trueno en la noche silenciosa. El miedo me invadió mientras sentía que esas sombras se acercaban. No sabía si eran reales o una ilusión, pero mi instinto me decía que debía salir de ahí. Las risas volvieron a resonar en el aire. Algo en mi interior se rompió. Tengo que irme, grité, pero don Eliseo me detuvo con la mirada. Debes quedarte. Aún no has visto lo que necesitas ver. Estaba atrapado, y la terrorífica verdad era que no podía simplemente marcharme. Había descendido demasiado en este misterio, y ahora sentía la urgencia de desentrañarlo. Pero, ¿a qué costo? Afuera la noche se llenó de murmullos, y yo sabía que había mucho más que descubrir. Pero temía lo que eso podría significar para mí. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? Las sombras parecían ansiosas, esperando. El aire se tornó pesado y la incertidumbre me envolvió. Capítulo 3. Ecos de la niebla. La tensión en el salón era palpable. Las sombras se movían con una vida propia, jugando con mis sentidos. Las risas de los niños eran un eco lejano que crecía y decrecía, como un susurro insistente. Sentía que el corazón me latía en la garganta. Don Eliseo permanecía inmóvil, su mirada fija en la pared donde las sombras danzaban. No toda sombra es maligna, dijo de repente, en un tono que apenas podía comprender. Algunas vienen a advertir. Otras, a reclamar. Las palabras llenaron el aire como un perfume denso y extraño. Intenté articular una pregunta, pero la voz se me ahogó. Mi mente estaba atrapada entre el deseo de saber más y el miedo a lo que eso significaba. De repente, uno de los amuletos sobre la mesa comenzó a vibrar levemente. Algo en mí se encendió. ¿Qué es eso?, logré preguntar. Eliseo se volvió hacia mí, sus ojos relampagueando con un conocimiento que lo hacía parecer aún más anciano de lo que era. Una puerta, contestó. El catalizador que une este mundo con lo que viene después. Si lo activas, el portal se abrirá. Pero no todos los que entran regresan. Mis sentidos estaban a flor de piel. Me levanté de la silla con intención de acercarme, pero una sombra emergió, detenida en el reflejo de la luz de la vela, y me hizo retroceder. Parecía que estaba viva,
pulsando como un corazón que no debía existir. La risa volvió, más cercana y más clara ahora, resonando a través de mis huesos. Estaba en peligro. Lo que quieras, no lo toques, me advirtió don Eliseo con firmeza. Hay cosas que no comprendes. ¿Qué cosas? Exigí saber, el pánico aflorando por mis venas. La curiosidad se había transformado en una necesidad desesperada de salida. Las sombras siguen a aquellos que no han enfrentado su verdad. Tu pasado clama por ser escuchado, dijo, como si empezara a ver algo que yo no podía. De repente, el sonido de las risas se detuvo en seco, reemplazado por un profundo silencio. Don Eliseo pareció encogerse, como si la atmósfera pesada lo aplastara. Parpadeé, incapaz de entender completamente, pero la revelación me golpeó de frente, mi conexión con todo esto era más profunda de lo que había imaginado. Tu mente está abierta, eso es peligroso, continuó, como si hablara conmigo y a la vez a sí mismo. Debes decidir, seguir adelante o renunciar. Sentí que algo en mí se rompía. La sombra del miedo me oprimía y, a la vez, me llamaba. Pero, ¿a qué costo? Aspiré profundamente, mis pulmones llenándose de un aire espeso. Una brisa helada se coló por la ventana, sacando de mis labios una súplica casi inaudible. ¿Dónde están las voces? Eliseo me miró, y en su mirada vi la respuesta, una rendición ante un miedo antiguo que había estado atrapado en este lugar, en ese momento. No tenía otra opción. Algo me empujaba a seguir, a hacer las preguntas que no debía. Pero lo que no sabía era que lo que iba a descubrir cambiaría todo. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, escuché un estruendo en el exterior de la casa. La noche se volvió aún más oscura, y la susurrante niebla comenzó a envolver el lugar. Mi piel se erizó. No estaba solo ahí, y las sombras se reían. Entonces, de repente, una figura emergió de la niebla. Un rostro conocido que confirmaría mis peores temores. No podía entender lo que estaba por suceder. Todo se desmoronaba a mi alrededor. Capítulo 4. La sombra revelada. La figura se acercó, sus rasgos agazapados tras la niebla. Mi corazón se detuvo. Era alguien que conocía, pero el tiempo se había manifestado en su presencia. Era Clara, mi hermana, pero algo en ella no era el mismo. Clara, logré murmurar, intentando que mi voz no temblara. La niebla parecía absorber mi aliento, y el salón se encogía a mi alrededor. Su rostro, aunque familiar, se mostraba pálido, casi etéreo. Su mirada, vacía y distante, estaba perdida en un rincón sombrío de la habitación. Vine a buscarte, dijo, pero su voz sonó lejos, como si viniera de un largo túnel. La risa infantil comenzó de nuevo, retumbando en mis oídos, transformándose en un eco desolador. No podía ser real. Había perdido a Clara hace años en un accidente. ¿Cómo podía estar aquí, ahora? Don Eliseo pareció abrir los ojos de par en par, como si las sombras en su mente se hubieran aclarado. No es su sombra la que ves. Es un reflejo de lo que quedó sin resolver. ¿Qué quiere decir con eso? Exigí saber, sintiendo que la desesperación me apretaba la garganta. Clara sonrió, pero la expresión se arrugó en algo que se sentía más como una mueca. Debes dejarme entrar. Hay cosas que no puedes conocer sin mí, repitió, dando un paso hacia mí. Pero la niebla se volvió más densa, a su alrededor. El aire era pesado, y el tiempo parecía un hilo tenso a punto de romperse. Esto no es real, grité, mi voz resbalándose entre el miedo y la ira. No quería enfrentar este espectro, no en esta casa que ya era un laberinto de temor. Eliseo se acercó, su mano levantada. No todos los que aparecen son lo que creen ser. A veces, vienen a advertir. Otras, a reclamar. Pero Clara dio otro paso, y su figura comenzó a desvanecerse en el vapor grisoso que nos rodeaba. Ayúdame,
una súplica desgarrada dejó sus labios. Mi instinto de protegerla, de salvarla, despertó un deseo profundo, y cuando extendí la mano hacia ella, el tiempo se detuvo, las sombras tomaron su forma. A mi alrededor, susurros velados comenzaron a alzarse, formándose en palabras incomprensibles. La casa crujió, amenazando con venirse abajo bajo el peso de las revelaciones. Tenía una decisión que tomar. Aceptar la verdad de lo que Clara representaba o huir de la oscuridad que se me presentaba. No te acerques más, grité, cuando sentí que su mano, incorpórea, casi tocaba la mía. Detuve mi aliento, sabiendo que cualquier movimiento podría cambiarlo todo. En ese instante de pausa, comprendí que la niebla no traía respuestas, sino preguntas. Y la que se agazapaba en la neblina no era solo Clara. Era también un espejo de mí mismo, de mis miedos, de todo lo que había dejado atrás. Eliseo, con un gesto de advertencia, rompió el trance. Tu mente te está llevando hacia un lugar peligroso. No dejes que las sombras hablen por ti. Con esas palabras, sentí una corriente de energía atravesándome, y con ella, un impulso a actuar. Decidir enfrentar el dolor de mi pasado o buscar la verdad que nunca quise escuchar. Algo había cambiado, y la niebla no se despejaría fácilmente. Entonces, antes de que pudiera pensar en otra cosa, un grito desgarrador destrozó la quietud. Te necesitamos aquí, resonó en los rincones de la casa, todo se oscureció. La niebla se convirtió en un torbellino voraz, y las sombras rieron más fuerte que nunca. La búsqueda de respuestas se había vuelto una carrera contra el tiempo. Sin darme cuenta, ya estaba en marcha hacia lo que realmente temía, la conexión entre el pasado y el presente. Pero lo que podía encontrar podría no ser como lo imaginaba. Capítulo 5. El portal de recuerdos. El caos me envolvió. La niebla giraba a mi alrededor como un torbellino, y mis sentidos estaban desbordados. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, como si la casa misma estuviera luchando por mantenerse en pie. El grito resonó de nuevo, retumbando en las paredes, y mi instinto era huir, pero algo me mantenía pegado al suelo. Don Eliseo se posicionó a mi lado, sus ojos fijos en la niebla. No te alejes. Debes enfrentar esto. Su voz era una mezcla de miedo y determinación. Iba a protestar, a pedirle que me sacara de allí, pero en ese momento, la figura de Clara apareció nuevamente entre las sombras, mirándome con un anhelo que cruzaba lo real y lo imaginario. ¿Por qué no me ayudas? Su tono ahora había cambiado. Ya no era la voz de una niña asustada, sino el eco de alguien que sabía demasiado. Todo depende de ti. Respiré hondo. La pregunta de si esto era real persistía en mi mente, pero me di cuenta de que, independientemente de lo que fuera, estas manifestaciones eran el reflejo de un dolor profundo que no podía seguir ignorando. Con un paso vacilante, me acerqué a Clara. ¿Qué necesitas de mí? La voz apenas salió de mis labios, como un susurro. Y justo cuando comenzó a responder, una luz brillante cortó la niebla, como si un rayo de esperanza hubiera penetrado en la oscuridad. La luz se expandió creando una especie de portal en la niebla. Era como un espejo, pero donde debía haber reflejos, había imágenes de mi pasado. La escena de un cumpleaños se proyectó, Clara sonriendo con una torta en las manos, el brillo de sus ojos. La imagen corría, solo para ser reemplazada por otra, una de la noche del accidente, llena de tristeza y caos. «Deténlo», grité mientras la angustia me consumía. Sabía que debía hacerlo, enfrentarlo. Moverme hacia ese portal significaba enfrentar las memorias que había enterrado, pero en ese momento, el entorno cambió. La casa empezó a temblar más fuerte, los ecos de risas transformándose en gritos. Las sombras comenzaron a danzar en mi periferia, sus figuras distorsionadas se acercaban más. Era como si querían arrastrarme dentro de sus profundidades. «Esto es un aviso», gritó Eliseo, su voz apenas audible. «No podemos permitir que nos atrapen».
La figura de Clara retrocedió al borde del portal, sus ojos fijos en mí. «Te necesito aquí», rogó. Era una súplica, pero también una advertencia. El tiempo se deslizaba, y las sombras presionaban con fuerza. Sin pensar, salí corriendo hacia el portal, el impulso de querer encontrar respuestas superando mi miedo. En el último segundo, antes de cruzar, volví la cabeza hacia Eliseo. ¿Qué pasará si al otro lado no encuentro lo que busco? Puede que descubras que lo que buscas, en realidad, te ha estado buscando a ti, respondió, pero ya no podía escuchar más. La luz me tragó, el traspaso fue instantáneo. Cuando mis pies tocaron el suelo en el otro lado, la niebla se había disipado, y me encontraba en un lugar familiar, el parque donde había crecido. Todo parecía igual, pero había un aire tenso, como si algo acechara en las sombras de los árboles. Lentamente, me di cuenta de que no estaba solo. Allí, entre los árboles, había más figuras familiares, cada una atrapada en su propio momento. Pero algo dentro de mí sabía que este no era un lugar seguro. Debía encontrar a Clara antes de que las sombras me alcanzaran. Con cada paso, las imágenes que pasaban por mi mente se volvían más claras, y también, más aterradoras. Lo que encontrara aquí podría cambiar todo. Entonces, entre susurros y sombras, apareció una silueta más, alguien que nunca esperé ver. Capítulo 6. El encuentro inesperado. La figura se fue perfilando lentamente entre las sombras. Cuando logré distinguir su rostro, el aire me falló. Era mi hermana, Laura. La última vez que la vi, la sonrisa en su cara estaba llena de vida, antes de que todo se desmoronara. Laura, mi voz salió entrecortada, incapaz de contener la sorpresa y la confusión. ¿Eres tú? Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirándome desde la distancia, sus ojos reflejaban una tristeza profunda que no había visto en mucho tiempo. «Estás aquí, finalmente», dijo, su tono era una mezcla de alivio y reproche. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo es posible?». Mis preguntas se agolpaban, pero su presencia puso en marcha un torrente de recuerdos. Las risas y los juegos en el patio de nuestra infancia, las promesas que nos hicimos antes de que el destino se interpusiera entre nosotros. «Viniste a buscar a Clara», dijo mientras daba un paso hacia mí, pero las sombras comenzaron a retorcerse a nuestro alrededor, como si la oscuridad quisiera envolvernos. «Pero no puedes quedarte aquí por mucho tiempo». «¿Qué quiere decir con eso?», respondí, sintiendo que el espesor del aire aumentaba a mi alrededor. «¿Qué está pasando?». «Todo esto es extremadamente raro». Laura respiró hondo, como si recogiera el valor necesario para hablar. «Este lugar es un umbral, una intersección entre lo que fue y lo que podría haber sido. Todos aquí tienen algo no resuelto». Su mirada se tornó sombría. «Y las sombras quieren atraparnos». Las imágenes de la noche del accidente vinieron a mí, los gritos de las sirenas, la oscuridad, su rostro lleno de sorpresa. La culpa se instaló de nuevo en mi pecho. «¿Es por mi culpa que estás aquí? ¿Por qué no pude protegerte?». «Eso no importa», contestó Laura, su voz era un eco distante. «Lo importante es que ahora tienes la oportunidad de cambiar las cosas. Encuentra a Clara. Ayúdala a liberarse de la tormenta que la retiene aquí». El sonido de risas lejanas se tornó en gritos. Las sombras giraban alrededor de nosotros, intentando separarnos. «No podemos quedarnos aquí, el tiempo se acaba», le advertí. Pero Laura solo me miró, un brillo de determinación en su mirada. «El amor puede romper la oscuridad», susurró. «Ve, ella te necesita más que nunca». Sin pensarlo más, me volví a encaminar hacia donde había estado Clara. Cada rincón del parque parecía estar vivo, los árboles susurraban secretos enterrados, y las sombras se lanzaban hacia mí como manos ansiosas. Con cada paso, el temor aumentaba, pero no podía detenerme. No esta vez, finalmente, llegué al borde de un claro. Aquí,
La luz era más intensa, como si el propio sol intentara abrirse paso entre las brumas de mi memoria. Allí, de pie, estaba Clara. Sus ojos se iluminaban con una mezcla de esperanza y miedo. Te encontré, dije respirando con dificultad. He estado buscando respuestas. Esto no es solo sobre ti, respondió, su voz llena de urgencia. Necesitamos enfrentar lo que ocurrió la noche que todo cambió. En ese instante, las sombras se arremolinaron a nuestro alrededor y una presión implacable empujó contra mí. Sabía que no podía fallar. Lo que descubriríamos podría cambiarlo todo, tanto para Clara como para mí. Pero la sensación de que un gran secreto estaba a punto de revelarse me hizo dudar. ¿Estás lista?, le pregunté, mi voz apenas un hilo de sonido. Pero justo cuando Clara asintió, una sombra más oscura que las demás se lanzó hacia nosotros. No os escaparéis, un grito resonó en la oscuridad y mi corazón se detuvo. El peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Necesitaba actuar rápido, antes de que las cosas se tornaran aún más oscuras. Capítulo 7. La revelación. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si todo lo que había aprendido sobre buenos y malos, sobre la vida y la muerte, estuviera por desmoronarse. La sombra gruesa se abalanzó hacia nosotros, con formas indistintas que parecían querer devorarnos. Clara, corre, grité, aunque sabía que no había mucho camino por donde escapar, pero Clara no se movió. Su mirada estaba fija en la sombra, y podía ver cómo su cerebro trabajaba a 1000 por hora. No podemos dejar que nos separen, respondió con una determinación que me sorprendió. Si no enfrentamos esto juntos, estamos perdidos. Asentí, sintiendo que el miedo se transformaba en una mezcla de desesperación y coraje. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Despertar lo que hemos ignorado, dijo. Lo que pasó esa noche nunca se cerró, está presente aquí. Y esta sombra es solo un eco de nuestro dolor, de nuestra culpa. Mientras las sombras se acercaban, sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. No tengo idea de lo que sucedió, murmuré, recordando fragmentos de esa noche trágica. Todo fue tan rápido. La sombra retrocedió un poco, como si hubiera escuchado nuestras palabras. Clara dio un paso al frente. Tenemos que hablar de eso. Debemos recordarlo todo. Con un nudo en el estómago, comencé a verbalizar las memorias. Era una noche de fiesta. La música sonaba a todo volumen. Tú estabas feliz, riendo con nuestros amigos. Recuerdo el camino hacia el coche y luego mi voz se quebró. No podía continuar. Hazlo, exclamó Clara. Recuerda. Convertimos nuestro dolor en silencio, y eso es lo que nos está atrapando aquí. Las sombras se encontraron con nuestras palabras, pareciendo vacilar. Tomé un profundo aliento y seguí. La lluvia caía. Estaba oscuro. No podía ver. Perdí el control del coche. La forma de Laura se apareció en mi mente, pero aparté esa imagen, no era el momento de distraerse. Y luego todo se oscureció. La sombra tembló, como si respondiera a la sinceridad de mis palabras. Clara se unió a mí. No somos culpables de lo que pasó. Pero debemos liberarnos de la carga que llevamos. El aire empezó a vibrar, y las sombras comenzaron a girar con más fuerza. Deja de atraparnos, grité hacia la oscuridad. Ya no seremos tu presa. Las formas nebulosas avanzaron, pero las palabras de Clara parecieron hacerles retroceder. Debemos recordar, tú y yo. La verdad está ahí. Hicimos lo mejor que pudimos. Necesitamos aceptar que no siempre podemos controlar lo que sucede. La luz del claro se intensificó, como si el mismo sol quisiera limpiar lo que habíamos ocultado. Las sombras encajaban en su propia oscuridad. A cada palabra que decíamos, se desvanecían un poco más. Recuerda nuestra promesa, dijo Clara. Siempre estaremos juntas, sin importar lo que pase.
De repente, un resplandor salió de nosotros, iluminando la oscuridad. Las sombras dejaron de moverse, como si las hubiéramos enfrentado por fin. Pero todavía había un tentáculo oscuro que se retorcía, intentando aferrarse a lo último de nuestra angustia. «Continúa», me instó Clara. «No te detengas». Apreté los ojos, recordando cada instante, cada risa. El aroma del aire después de la lluvia, los colores de los fuegos artificiales, el sabor a dulces de la feria. «Nunca te olvidaré, Laura», grité. «Nunca dejaré de querer protegerte». Una explosión de luz nos envolvió, y sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Desde allí, la sombra lanzó un grito estridente y finalmente se desvaneció, el claro se silenció, dejando solo un eco de lo que había sido. Sin embargo, la luz aún titilaba a nuestro alrededor. Miré a Clara, su rostro brillaba con esperanza, pero el peligro aún estaba latente. «Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir», dije, y el corazón me latía con fuerza. Pero entonces, una nueva sombra se alzó al borde del claro, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Esto no ha terminado», susurró una voz desde la oscuridad. Capítulo 8. Susurros en la oscuridad. El eco del susurro se agolpó en mis oídos, y un escalofrío recorrió mi columna. Clara se giró hacia mí, sus ojos reflejando el mismo terror que me invadía. La sombra se alzaba, más definida, como si en su interior contuviera algo más que solo dolor. «¿Qué es eso?», pregunté, apenas logrando modular mi voz. «No lo sé», respondió Clara, su determinación empezando a flaquear. «Pero debemos movernos, ahora». Retrocedimos lentamente, sin apartar la vista de la sombra creciente. Esta parecía alimentarse de nuestro miedo, su forma retorciéndose y cambiando, proyectando figuras que recordaban momentos del pasado que habíamos querido olvidar. Era como si la oscuridad estuviera tejiendo un conflicto entre nuestras memorias, y mientras más cerca estábamos, más confusas se volvían. «Detente», dije, sintiendo que algo en mí quería entender. «Quizás si la enfrentamos de nuevo, si la confrontamos, podemos liberarnos de ella de una vez por todas». Clara vaciló, pero el brillo en sus ojos regresó. «Está bien, lo intentaré. Pero necesito que te mantengas a mi lado». Asentí, a pesar del terror que sentía. «Enfrentémosla juntas». Tomamos una respiración profunda y nos acercamos a la sombra que danzaba a nuestro alrededor. Lo que antes parecía una nebulosa oscura ahora era una amalgama de nuestros recuerdos. Las vidas que habíamos llevado, las decisiones que habíamos tomado, todo añadiéndose a la figura que se alzaba frente a nosotras. «¿Por qué no sigues?», gritó Clara. Su voz resonó con fuerza, incluso contra la murmurante oscuridad. «¿Qué quieres de nosotras?». En respuesta, la sombra tomó forma de un rostro conocido, el de Laura. Mi corazón se detuvo. La veía sonriendo, brillante en su felicidad, y luego, la tristeza se asomaba en sus ojos. «No me olviden», parecía decir. «No dejen que esto las consuma». «Laura», grité, sintiendo que el dolor se aferraba a mi pecho. «Nunca te olvidaremos. Pero necesitamos entender por qué estamos aquí». La forma de Laura se desvaneció, pero su esencia permaneció intensa. «No se trata solo de recordar», susurró un coro tenue, como si fueran tantas voces entrelazadas. «Se trata de liberar el amor que esas memorias llevan». Clara y yo nos miramos, entendiendo que este era el hilo que unía nuestras almas a su recuerdo. A medida que comprendíamos que nuestro dolor y nuestra culpa no eran cadenas, sino una conexión a lo que una vez fue hermoso, la sombra comenzó a temblar. «Laura», dije con el corazón abierto. «Eras nuestra amiga. Siempre estarás con nosotras». Las sombras se convulsionaron, difuminándose lentamente mientras vi el brillo de nuestras palabras obrar el milagro. Clara habló, sus palabras fluyeron como un río. «Nunca dejaremos que tu memoria se apague. Te llevamos en nuestras almas.
Un relámpago de luz emergió, y la sombra que antes era opresiva ahora se transformó en algo más suave, casi un halo. Pulsó en nuestro entorno, inundando el claro con claridad y paz. «Espera», dije cuando una nueva sombra emergió. Su forma amenazadora se extendía, un horizonte gris oscuro que interrumpía la luz que habíamos creado. «¿Quién eres?», pregunté, el miedo regresando. La nueva figura se alzó, una forma familiar. «El pasado no puede dejarse atrás tan fácilmente», resonó una voz que parecía provenir de lo profundo de la tierra. No era solo una sombra, era algo más real, algo que había esperado en las sombras de nuestros recuerdos. Sentí como el tiempo se congelaba. «¿Qué quieres?», preguntamos al unísono, la angustia abrazando nuestro pecho una vez más. «Lo descubrirán pronto», la sombra respondió. «Porque aquí no todo lo que brilla es luz». Y con eso, la oscuridad se multiplicó, dejándonos atrapadas entre la elección de enfrentar el pasado o dejarlo ir de una vez por todas. Capítulo 9. La carga del recuerdo. El aire se volvió denso y pesado a nuestro alrededor, como si la sombra absorbiera toda la claridad que habíamos logrado. La figura oscura se alzó, arrastrando consigo cada resquicio de esperanza. Las palabras resonaban en mi mente: «No todo lo que brilla es luz», y sentía que la piel se me erizaba. «No podemos dejar que esto nos consuma», murmuré, tratando de mantener el control. Mis manos temblaban. Clara se apretó contra mí, buscando seguridad en nuestra unión. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz un hilo de dudas. No sabía qué responder. Las sombras parecían burlarse de nosotras, retorciéndose y cambiando, como si jugaran con nuestros miedos más profundos. «Enfrentémoslo», dijo Clara, con un destello de valentía. Avanzamos lentamente hacia la sombra, la única luz que nos rodeaba era la que emanaba de nuestros recuerdos, desgastándose rápidamente. «Muéstranos lo que quieres», gritó Clara, su determinación rebotando en el vacío. La sombra pareció vacilar, y un instante de claridad nos permitió ver un destello de lo que había sido: risas, momentos compartidos. Pero rápidamente, esas imágenes se desvanecieron, devoradas por el oscuro vacío. «Es un engaño», murmuré, ya consciente de que no estábamos ante un misterio benigno. «Está intentando desviarnos». Fue entonces cuando escuché el eco de una risa, esta vez no de Laura. Alguien más estaba aquí, entre las sombras. Una figura apareció detrás de la sombra principal, y mi corazón se detuvo. «No has aprendido nada», la voz resonó, llena de desprecio y familiaridad. «No», grité. Era la voz de Miranda. La traición, el arrepentimiento, ese antiguo rencor me inundó. «¿Por qué no desapareces?», exigí, odio y miedo mezclándose en mi interior. «No tienes poder sobre nosotras». La sombra de Miranda se acercó, proyectando recuerdos oscuros, momentos llenos de decepción y sufrimiento. «¿Crees que puedes dejarme atrás?». Tanto tiempo ocultando la verdad, su risa se transformó en un eco escalofriante. «Nunca podrás escapar de lo que has hecho». Las palabras de Miranda eran garfios que se aferraban a mis memorias, hurgando en las heridas que creía cerradas. «No somos responsables de tus decisiones», dijo Clara, intentando tomar el control de la situación. «No somos culpables de tus elecciones». «¿De verdad lo creen?». La sombra se retorció y comenzó a desvanecerse, pero su amenaza era evidente. «Tendrán que enfrentarte a lo que evitas. Ustedes mismas son la oscuridad que temen». «Clara», susurré, ahora temiendo el poder que este enfrentamiento tenía sobre nosotras. La luz que habíamos creado empezaba a tambalearse, haciéndose más pálida. «¿Qué hacemos?», preguntó ella, su voz entrecortada. «Este lugar está tomando nuestro poder. Necesitamos unir fuerzas, recordar quiénes somos», respondí, tratando de encontrar mi centro. Laura no querría que nos dejáramos llevar por esto. El eco de su risa aún resonaba en mis oídos, una advertencia de lo que estaba por venir.
No necesitas enfrentar esto solas, dijo Clara. Se tomó un momento antes de continuar, sus palabras fluyendo con un nuevo propósito. Demos un paso hacia adelante, recordemos el amor. No lo que nos han hecho, sino lo que compartimos. Esa es nuestra fuerza. Asentí, buscando en mi interior la chispa de luz que aún quedaba. Esa conexión entre nosotras, los recuerdos felices, la amistad que habíamos cultivado. Juntas entonces, siempre, murmuré, sintiendo un renovado sentido de determinación, caminamos hacia la sombra, el aire ahora trémulo a nuestro alrededor. No somos lo que has tratado de hacer de nosotras, exclamé, sintiendo que la luz empezaba a brillar nuevamente. No permitiremos que el miedo nos defina. A medida que nos acercábamos, la sombra de Miranda comenzaba a temblar y el miedo se convertía en furia. Entonces, algo cambió en el aire, un nuevo eco llenó el espacio. Esto no ha terminado, advirtió la sombra, pero su voz sonaba más débil. Solo entonces mi mirada se desvió. Ahí, en medio de toda la lucha, un nuevo brillo captó mi atención. En el suelo, una figura pequeña brillaba intensamente, llamando mi atención con una claridad que nunca había visto antes. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, pero sabía que no podía apartar la vista de esa luz. Debemos ir por ello, dije. Pero algo en el aire me decía que ese descubrimiento podría cambiar todo lo que creía saber. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, la sombra se volvió a agigantar. No olviden, el verdadero terror acecha detrás de cada rayo de luz. Aquel aviso quedó suspendido en el aire, mientras la nueva luz se asemejaba a una puerta apenas entreabierta. Vamos, dije, el corazón latiendo con fuerza. Lo que sea, debemos descubrirlo. Clara asintió, pero una inquietud se asentó entre nosotras. Avanzamos, preparadas para enfrentar lo desconocido, el futuro y el pasado entrelazándose en nuestro camino. Capítulo final, la luz y la oscuridad. El brillo de la luz se intensificó mientras yo y Clara nos acercábamos. La sombra de Miranda se retorcía, difuminándose en la niebla que nos rodeaba, pero su amenaza aún pesaba en el aire. Con cada paso, la tensión crecía y mi corazón resonaba como un tambor en mi pecho. Esto puede ser una trampa, advertí, el temor comenzando a hacer mella en mi entraña. Pero Clara, con ese destello de valentía que siempre recordaría, continuó avanzando. Debemos saber qué nos está diciendo. Esto puede ser una revelación, sugirió, su voz firme. Al fin, llegamos frente al resplandor. Era un objeto pequeño, un amuleto de un tipo que ni yo misma había visto. Brillaba con una luz cálida, pulsando delicadamente como un latido. Extendí la mano, sintiendo como una conexión instantánea se tejía entre el amuleto y mi ser. En ese instante, recuerdos empezaron a inundar mi mente, momentos compartidos entre nosotras, risas, deseos no cumplidos, promesas de estar juntas. ¿Lo ves?, murmuró Clara, su voz tan suave que temí que el simple acto de hablar pudiera romper la magia del momento. Este amuleto es nuestra conexión. Todo lo que hemos vivido. Lo que hemos perdido. Un nudo apareció en mi garganta. ¿Podría algo tan pequeño contener toda nuestra historia, nuestro dolor y nuestro amor? Al tocar el amuleto, algo cambió. La luz se expandió, disolviendo la niebla y revelando nuevas imágenes, escenas de aventuras que habíamos tenido, de tiempos en los que éramos felices. Miré a Clara y mis ojos estaban llenos de lágrimas. El calor del objeto pareció fluir a través de mí, transformando el miedo en una ola de esperanza y amor. Luego, un grito resonó tras nosotros. ¡No lo toquen! La sombra de Miranda se retorció con furia, creciendo en tamaño y en oscuridad. Ese objeto es lo que temen. Escribes tu propia historia, pero no estás listas para enfrentar la verdad. Su voz se entrelazó con ecos de risas y llantos, y el aire se tornó más pesado. No podemos permitirte que nos detengas, grité.
Clara y yo enlazamos las manos, sintiendo la fuerza de nuestra conexión ante la oscuridad. Teníamos que enfrentar a Miranda juntas, no huyendo de nuestras verdades, sino aceptándolas. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Clara, su voz resonando con firmeza. ¿Por qué nos sigues? La sombra vaciló un momento, tomando forma de recuerdos distorsionados, fragmentos de nuestra vida, burbujas de traición y dolor. Porque no han aprendido a dejar ir, contestó. La culpa siempre estará en su corazón, incluso si encuentran la luz. Sentí cómo se agitaba algo dentro de mí. Claro que habíamos tratado de cerrar heridas, pero habíamos sido llevadas por un torrente de emociones no resueltas. En ese instante entendí que no tenía que correr del pasado, debía abrazarlo y dejarlo ir. Te llevaremos con nosotras, declaré mientras sostenía el amuleto con más fuerza. Liberamos el amor que aún tenemos por Laura, y por ti, añadí, hablando a la sombra. No vamos a permitir que el remordimiento nos consuma más. La sombra se precipitó hacia nosotras en una explosión de furia, pero Clara y yo permanecimos firmes, y un rayo de luz emergió del amuleto, envolviéndonos en su calor. Las sombras empezaron a desvanecerse, hasta que solo quedó un susurro, un eco de lo que alguna vez fue. El aroma de flores frescas llenó el aire. En ese instante, me di cuenta de que no solo estábamos venciendo a Miranda, éramos también liberándola. La luz se intensificó, desmoronando las sombras en fragmentos de memoria que se esparcieron al viento, dejando solo un silencio vacío tras de sí. Miré a Clara, nuestro vínculo estaba más fuerte que nunca. Lo logramos, susurré, pero una inquietud persistía en mi mente. ¿Era realmente un final? Las sombras podían haber desaparecido, pero las preguntas aún se arremolinaban. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Clara se encogió de hombros. Quizás solo necesitemos seguir adelante. Aprender a vivir sin lo que nos pesa. Sujeté el amuleto en mi mano, sintiendo que era más que un simple objeto. Era la representación de nuestras historias, de lo que habíamos superado y de lo que aún nos quedaba por descubrir. Nunca nos olvidaremos de lo que pasó, añadí, y Clara asintió. Y quizás eso sea suficiente. Mientras la luz se desvanecía gradualmente, comenzó a surgir una nueva verdad: las sombras nunca desaparecen del todo, pero nosotros teníamos la fuerza para seguir el camino. Nos dirigimos hacia adelante, sintiendo que aunque el misterio de nuestra existencia seguía presente, estábamos listas para enfrentar cualquier sombra que pudiera venir. Recordé la advertencia de la figura sombría y su eco resonaba en mi cabeza: lo que brilla no siempre es luz. Mientras caminábamos hacia el amanecer, sabía que esa verdad me acompañaría. Sin embargo, antes de poder reflexionar más sobre ello, una ligera brisa me trajo un murmullo familiar. Podría ser que había más por descubrir en nuestro camino, nunca sabría si el brillo provenía de la luz o de las sombras que aún acechaban la oscuridad. Pero lo que sí sabía era que, juntas, estábamos listas para cualquier cosa que pudiera venir.